Bueno, bienvenidos a este video tutorial. Veremos el procedimiento para la estimación de proporciones y específicamente hablaremos del test de chi cuadrado. El test de chi cuadrado, igual que otros test estadísticos, funciona a través de los procedimientos de estimación puntual, es decir, requerimos de la formulación y contraste de hipótesis. Recordemos que en este sentido la hipótesis nula es una afirmación acerca de un valor de un parámetro en una población o sobre la comparación de un parámetro en dos poblaciones. Normalmente en hipótesis nula siempre incluye una igualdad, ¿no? Es decir, si estamos comparando riesgos entre dos grupos, habitualmente relacionados a una exposición, la hipótesis nula nos planteará normalmente de que las diferencias de exposición pues no implican mayor riesgo o que el riesgo en expuestos es igual al riesgo de no expuestos. A eso nos referimos con igualdad. La hipótesis alternativa normalmente es la negación de la hipótesis nula y es por lo general la hipótesis de investigación. Es decir, en investigación nosotros lo que queremos indagar no es si el riesgo es igual entre expuesto y no expuesto, sino que lo que nos interesa es verificar que existen diferencias de ocurrencia de daño entre un grupo y otro. Además, a través del contraste de hipótesis, entonces, los test normalmente para un error alfa predefinido, entonces los test lo que nos dicen, digamos, es cuál es el valor del, en este caso, del estadístico que se está calculando, ¿no? O del parámetro que genera el test. En este caso lo que tenemos que tener en cuenta es, estamos trabajando con una distribución binomial, o sea, con probabilidades de variables categóricas cualitativas, pues normalmente estaremos haciendo referencia a una distribución binomial, ¿no? Y la referencia o la distribución de referencia será la propuesta por la hipótesis nula. En ese caso lo que nos interesa contrastar es qué tan probable o qué tan parecidos son los datos que hemos recogido en nuestra investigación en el diseño muestral con respecto a lo propuesto, a la propuesta de la hipótesis nula. ¿Cuál es la probabilidad de que nuestros resultados provengan o no de una población que cumple con los preceptos dispuestos por la hipótesis nula? En este caso lo que generamos es un punto de corte, ¿no? Normalmente a un alfa del 0,05, es decir, vamos a rechazar aquellos valores que tengan muy poca probabilidad, ¿qué tan poca probabilidad? Menos del 5% de probabilidad de pertenecer a una población que cumpla con los preceptos dispuestos en la hipótesis nula. Y para eso vamos a confirmar, digamos, el valor del test calculado. Si el valor del test cae, digamos, a la izquierda de este punto de corte del error alfa al dispuesto, entonces vamos a decir que es muy probable, que tiene altas probabilidades, de que los resultados que nosotros hemos encontrado en esta muestra pertenezcan a una población que cumpla o satisfaga las condiciones propuestas por la hipótesis nula. Entonces lo que vamos a hacer nada más con el cálculo del test es ubicar el valor del test con respecto, digamos, al punto de corte de error alfa que hemos establecido. Acá tenemos el punto de corte que es habitual para una distribución binomial cuando estamos trabajando con tablas 2×2. En tablas de 2×2, es decir, dos opciones en las columnas y dos opciones en las filas, para las variables contrastadas, cuando tenemos ese tipo de tablas, entonces en la distribución binomial normalmente el error alfa coincide con un punto de corte del test de chi cuadrado igual a 3,84, tomando en cuenta que a la izquierda lo que tenemos es la probabilidad 0, ¿verdad? Y a medida que nos desplazamos hacia la derecha, el valor del test tiende a incrementarse. Pero el punto de corte que coincide, digamos, con el error alfa al 5%, en distribuciones binomiales con test de chi cuadrado, en tablas 2×2 equivale a 3,84. Pues bien, vamos a ver esto.
¿Cómo lo hacemos en un ejercicio? Veamos el test de chi cuadrado entonces. El test de chi cuadrado nuevamente nos plantea que lo esperado, recuérdense, según la prueba de hipótesis, lo que esperamos o lo que estamos contrastando siempre es con respecto a lo que plantea la hipótesis nula. Por tanto, lo que hay que plantear como esperado es lo dispuesto por la hipótesis nula. Y es lo que vamos, digamos, a comparar con respecto a lo que hemos observado o los valores reales que hemos obtenido, digamos, en nuestra muestra. Por tanto, el test de chi cuadrado lo que nos está haciendo, digamos, si visualizamos la fórmula, es qué tan diferente es lo que encontramos en la muestra o en la realidad con respecto a lo esperado, que lo esperado es, digamos, lo que dispone la hipótesis nula. Entonces lo que estamos haciendo, igual que cuando generamos un índice como el índice de masa corporal, es generar, digamos, un indicativo o un índice, digamos, de diferencia o de qué tanta distancia o qué tanto se parece lo que hemos recogido en la información muestral con respecto a lo que se propone en la hipótesis nula. Si la distancia es muy grande, diremos entonces de que, nuevamente, si la distancia entre lo observado, entre lo esperado y lo observado es muy grande, entonces diremos que la probabilidad de que lo observado pertenezca a una distribución poblacional que satisface la hipótesis nula, pues es muy poco probable. A medida que esta diferencia se acota, entonces lo que encontramos, digamos, son resultados que son compatibles con lo que dispone la hipótesis nula. Bueno, veremos cómo lo hacemos a través de un ejemplo. Digamos, en un estudio de una muestra de 450 personas se desea estudiar si existe asociación entre la obesidad y la diabetes mellitus. Se encontró que 250 personas eran obesas. Mediante pruebas de laboratorio se detectó que del total de la muestra 150 eran diabéticos y de los 200 no obesos 50 eran diabéticos y 150 ni eran obesos ni diabéticos. Este ejercicio les tiene que ser bastante familiar porque lo desarrollamos en el módulo número 1 en la introducción de medidas epidemiológicas. Bueno, recordemos siempre, algo fundamental es desarrollar adecuadamente la tabla cuadricelular, sobre todo para interpretar adecuadamente los resultados. Por ejemplo, a la izquierda siempre la función de riesgo, la variable de riesgo o de exposición. Y la exposición siempre, por favor, traten de ponerla en la parte superior. La no exposición o la categoría de contraste en la parte de abajo. En las columnas irá, digamos, los valores relacionados a la presencia o no de la enfermedad. En la primera columna, los casos y en la segunda columna, los no casos. Eso tratemos siempre de disponerlo de esa manera. En este caso, entonces, tendremos que el factor de riesgo, en este caso analizado, es obesidad. Y el daño, digamos, a analizar es diabetes mellitus. Entonces, lo que nos estamos preguntando es en qué medida la obesidad explica la ocurrencia de diabetes mellitus. Entonces, tenemos expuestos a obesidad, no expuestos a obesidad, casos de diabetes mellitus y no casos de diabetes mellitus. Una población total de 450 personas. Ahora, recuerden, estamos ante un estudio, vean, es un estudio transversal, ¿no? Seleccionamos a 450 personas, de esas 450 personas, a través, digamos, de somatometrías definimos quiénes están o no obesas y a través de pruebas de laboratorio definimos quiénes o no, digamos, son diabéticos. Pero esto, digamos, partiendo de una muestra de individuos, ¿no? A los cuales aplicamos en un momento del tiempo, digamos, ambos tipos de test. Es un estudio transversal, no es prospectivo, por lo tanto no podemos calcular incidencia. Entonces, ¿qué medidas de asociación podemos utilizar? Pues odds ratio o razón de momios. ¿Cómo se genera la razón de momios? Pues recuerden, es la odds en expuesto, o sea, odds en expuestos. En los expuestos nos interesan cuántos casos hay por cada no casos. Y la odds de no expuestos nos dice en los no expuestos cuántos casos hay con respecto a no casos, ¿no? Igual, la razón de momio, habíamos dicho, también es la razón de productos cruzados. Recuerden que al estar dividiendo una fracción a otra fracción,
pues esto se resuelve, digamos, multiplicando por el inverso del denominador. Por tanto, podríamos calcular la razón de momio multiplicando 100 por 150 entre 50 entre 150, a partir de esta propiedad, digamos, de la división entre productos fraccionarios, ¿no? De todas maneras, bueno, si nosotros resolvemos el ejercicio anterior, tendremos 100 por 150 entre 150 por 50. Y el resultado, el producto es 2. ¿Cómo interpreto razón de momio igual a 2? Nuevamente, vámonos a la fórmula. Tenemos odds en expuesto en el numerador y odds de no expuestos en el denominador. Lo que estamos verificando es cuántas veces es más frecuente los casos con respecto a los no casos en expuestos y qué tanto más frecuentes son los casos que los no casos en los no expuestos. El resultado 2 nos dice que la frecuencia de casos con respecto a los no casos es 2 veces más grande en los expuestos que en los no expuestos. ¿Por qué? Recuerden que 2 sería lo mismo, perdón, plantear razón de momio igual a 2 es lo mismo que plantear entonces 2 igual a decir 2 entre 1, ¿no? Estamos expresando exactamente lo mismo con este resultado. 2 es lo mismo que plantear 2 entre 1. Entonces, si miramos la fórmula, lo que estamos diciendo con este resultado es que la casuística de casos en los expuestos es 2 veces más grande que la casuística de casos en los no expuestos. O, lo que es lo mismo decir, analicemos con respecto a la fórmula, por cada caso reportado en los no expuestos, hay la posibilidad de presentar 2 casos en los expuestos. O sea, por cada caso en los no expuestos se presentan 2 casos en los expuestos. Lo mismo, la posibilidad de ser caso es 2 veces superior en los expuestos con respecto a los no expuestos. La forma en que ustedes lo redacten da lo mismo siempre y cuando hagan alusión a lo que están, digamos, presentándose en función de la fórmula. ¿Cuál es la probabilidad de que esta diferencia? Ahora, bueno, pero esta frecuencia o esta fuerza de asociación, recuerden que la presentamos a partir de los resultados de la muestra. Mi pregunta a continuación es, ¿y en la población de la cual saqué la muestra, encontraré esta misma asociación? O sea, en la población de la cual he extraído la muestra, también se presentará de que la obesidad se asocia positivamente con diabetes mellitus o aumenta el riesgo de diabetes mellitus. Entonces, para responder a esta pregunta necesitamos hacer, digamos, un proceso de inferencia, ¿no? Y en este caso tenemos el test de chi cuadrado, digamos, como una estrategia de estimación de valor P o de contraste de hipótesis. Entonces, ¿cómo lo hace el test de la chi cuadrado? Bueno, veamos los pasos. Estos serían los pasos a desarrollar siempre que tengamos, digamos, esta necesidad de comparar proporciones. Primero, construyamos la hipótesis de investigación. Habíamos dicho la hipótesis de investigación plantea siempre igualdad, ¿no? O que no existe asociación. Entonces, ¿cómo lo veríamos? La posibilidad o ventaja de diabetes mellitus es igual en personas obesas y no obesas. Es decir, la razón de momio es igual a 1, si lo queríamos representar en forma matemática, o la odds en no expuestos es igual a la odds en expuestos. Cualquiera de las tres formas puede ser útil. La hipótesis alternativa es la posibilidad o ventaja de diabetes mellitus es diferente en personas obesas y no obesas, o sea, es la negación de la hipótesis nula. Otra forma de desarrollar la hipótesis alternativa en este caso sería la razón de momios es diferente a 1 o la odds en expuesto es diferente a la odds en no expuesto. Ahora, para calcular la distribución de casos esperados, recuerden que lo que tenemos a partir de la tabla son los casos observados. Necesitamos construir los casos esperados. Es decir,
¿Qué esperaríamos encontrar en la población los resultados si la hipótesis nula fuera cierta? ¿No? Y para construir esos datos de casos esperados, utilizaremos esta fórmula, ¿no? Que veremos a continuación cómo es que se desarrolla. Es para cada casilla de la tabla a calcular de casos esperados, multiplicamos el total de la fila por el total de la columna entre el total. Ya lo veremos. Y una vez que calculamos los casos esperados, entonces procedemos sí, a calcular el valor del estadístico. ¿Cómo? Sumando para cada una de las casillas de las tablas cuadricelulares generadas, los datos observados menos lo esperados elevado al cuadrado entre lo esperado. Y a partir del resultado del test, pues rechazamos, aceptamos hipótesis nula. Veamos con los datos cómo sería. Paso 1 sería entonces construir la hipótesis de investigación, que serían estas, ¿no? La razón de momios igual a 1 como hipótesis alternativa, como hipótesis nula, razón de momios diferente a 1 como hipótesis alternativa. Paso 2, calcular la distribución de casos esperada en una tabla 2×2. Veamos que lo que tenemos ahora, inicialmente, son los casos observados. 450 casos, de los cuales 150 resultaron diabéticos, 300 no diabéticos. De los diabéticos, 100 son obesos, 50 no obesos, y los no diabéticos, 150 son obesos y 150 no obesos. Esa es la distribución que tenemos. Ahora, ¿cómo generamos casos esperados? Pues ponemos los mismos enunciados en las filas y en las columnas, en los encabezados. La tabla inicialmente está vacía. Ahora, ¿cómo calculamos estos valores al interno? Pues vean, para la primera celda, por ejemplo, hacemos uso de esta fórmula. Para la primera casilla, es decir, diabéticos y obesos, nos vamos a la tabla de los observados y vamos a multiplicar. Para la casilla de obesos y diabéticos, o sea, esta primera celda, vamos a multiplicar el total de la fila, nos vamos al total de la fila, donde está ubicada esa casilla, y son 250, por el total de la columna, 150, entre el total. ¿Lo ven? 250 por 150 entre 450. Si esto lo resolvemos, nos va a dar 83,33. Calculemos la segunda casilla, diabéticos no obesos. Va a ser igual a, nos vamos a la casilla de diabéticos no obesos de los observados y multiplicamos para esa casilla el total de la fila, 200, por el total de la columna, 150, donde está esa casilla, ¿verdad?, entre 450. El resultado nos va a dar 66,67. Calculemos ahora la celda de obesos no diabéticos. Entonces nos vamos a la celda en los observados de obesos no diabéticos. Para esa celda multiplicaremos el total de la fila, que son 250, por el total de la columna, que son 300, entre 450. Y el valor nos dará 166,67. Y volvemos a repetir el mismo procedimiento para la última casilla, que son los no obesos no diabéticos. Ahora, lo interesante es ver lo siguiente. Si ustedes suman estas cantidades tanto hacia abajo como hacia la derecha, vean, los valores se mantienen, los valores marginales se mantienen. Siempre van a ser 250 obesos y 150 diabéticos, por ejemplo. Lo único que ha cambiado en la tabla de casos esperados ha sido la distribución interna de valores entre las tablas. Ahora, calculemos, por ejemplo, la proporción de diabéticos en obesos. La proporción de diabéticos en obesos va a ser igual a 83,3 entre 250, que son 83,33 diabéticos en 250 personas obesas. Y la probabilidad va a ser de 0,33, o sea, el 33% de los diabéticos, de los obesos, son diabéticos. Calculemos nuevamente la probabilidad de ser diabético en los no obesos. Va a ser igual esto que tenemos acá abajo
por una probabilidad condicionada, probabilidad de ser diabético en los no obesos va a ser igual a 66,67 entre 200, que es el total de no obesos. Y nos va a dar nuevamente 0,33, o sea, el 33%. Vean que para esta tabla de esperados, tanto la probabilidad de ser diabético en los obesos como la probabilidad de ser diabético en los no obesos es igual. O sea, esta distribución que encontramos a lo interno de estos valores cumple con la condición propuesta por la hipótesis nula. ¿Lo ven? Esta distribución de valores cumple satisfactoriamente con el postulado de la hipótesis nula, que es que la probabilidad de diabetes en los expuestos en los obesos es igual a la probabilidad de diabetes en los no expuestos, o que la razón de momio es igual a 1. Perfecto. Entonces, veamos por qué es necesario entonces generar esta tabla de casos esperados y cómo es que llegamos a su generación. Ahora que ya tenemos los esperados, pues es fácil, es solamente desarrollar, digamos, la ecuación de cálculo del valor del estadístico. Entonces, chi cuadrado va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los valores observados menos los esperados, elevado al cuadrado entre lo esperado. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, para cada celda de la tabla inicial, ¿verdad? Tenemos su contraparte en los observados, los casos esperados, ¿no? Tenemos la distribución también de esperados para cada uno de los celdas de casos observados. Entonces, celda por celda vamos desarrollando la fórmula. Por ejemplo, para la primera celda, que son los diabéticos y obesos. Observados tenemos 100, ¿lo ven? Esperados, 83,33. Entonces, a los 100 observados le restamos los 83,33 esperados. Ese producto lo elevamos al cuadrado y lo dividimos, como dice la fórmula, entre lo esperado. Y lo esperado son 83,33. A esto le sumamos la segunda celda, en este caso obesos no diabéticos. Según la fórmula, para los obesos no diabéticos debemos de restar al observado, que son 150, lo esperado, que son 166,67, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre lo esperado, que son 166,67. Y repetimos el mismo procedimiento para las otras dos celdas, tanto para diabéticos no obesos como para la de no diabéticos y no obesos. Una vez que resolvemos estas ecuaciones para cada una de las celdas, el producto final para este problema nos dio 11,25. O sea, chi cuadrado vale 11,25. Entonces, lo que tengo que ir es, me voy a la tabla de distribución de chi cuadrado, normalmente lo que tengo es la tabla de chi cuadrado, y ubico cuál es el valor más próximo al resultado obtenido del valor de chi. Recuerden, 11,25. En la tabla veo que el valor más cercano es 10,82. ¿No? Veamos que las probabilidades en la columna, en la cabeza de la columna van incrementándose de izquierda a derecha. Es decir, hacia la izquierda vendrían en decremento. Por lo cual yo puedo decir que la probabilidad de que mi test, el valor de mi test o mis resultados provengan de una población que satisface la característica de la hipótesis nula o el postulado de hipótesis nula tiene una probabilidad menor incluso a 0,001. O sea, yo tendría que repetir más de 1000 veces este diseño y este estudio para encontrar un caso, ¿verdad? Un caso o un resultado que satisfaciera la hipótesis nula. Por tanto, es muy poco probable. ¿Qué tan probable? Bueno, yo digo, al menos es menos probable que lo que yo estoy dispuesto a aceptar, ¿verdad? Como perteneciente realmente o que satisface las condiciones propuestas por la hipótesis nula.
Eso lo puedo ver desde la tabla. Gráficamente, ¿cómo lo veo? Bueno, habíamos dicho, en la distribución binomial de tablas 2 por 2, el alfa, o sea, el error alfa, aquel que estoy dispuesto yo a decir que, que es falso, ¿verdad? Bajo el supuesto, digamos, de que hay posibilidades de que la respuesta realmente sea de que el resultado proviene de una población que satisface las condiciones de hipótesis nula, yo voy a decir que me arriesgo a decir que es falso que mis resultados provengan de una población que satisface las condiciones de hipótesis nula, a sabienda de que puedo cometer hasta un 5% de error. O sea, el error que yo pongo acá, digo, es mínimo. Entonces, el punto de corte de chi cuadrado, que es equivalente a un error alfa de 0,05 para una distribución binomial de tablas 2 por 2, equivale a 3,84. Si ustedes ven, los valores comienzan en 0, 3,84 equivale al punto de corte de error alfa del 5%, y el resultado que he obtenido es del 11,25, o sea, está muy a la derecha del punto de corte. Por tanto, cae en la zona de rechazo. Esta es, digamos, el procedimiento de toma de decisiones que se debe tener con respecto al test, ¿verdad? Es más fácil que hacerlo en la tabla, hacerlo aquí, de procedimiento gráfico, ¿no? Evaluar entonces si me cae en la región de rechazo o en la región de aceptación. En este caso, el valor del test es mayor al punto de corte donde yo genero la zona de rechazo y por tanto rechazo la hipótesis nula. ¿Lo ven? Entonces puedo utilizar entonces dos valores para decidir si acepto o rechazo hipótesis nula. Uno es el valor del estadístico. Si el valor del test de chi cuadrado es superior al valor de chi cuadrado correspondiente al punto de corte, ¿verdad?, del error alfa, yo digo entonces de que rechazo hipótesis nula. El otro valor que puedo tomar como referencia es la probabilidad, el valor P. Si P es menor a este 0,05, digo también que caigo en la zona de rechazo. ¿Por qué P menor de 0,5? Recuerden que esta curva es una curva de densidad de probabilidad. Esto que está, la curva más alta, son los valores que son más probables que ocurran. Recuerden el lanzamiento de los dados con 6 y 7, por ejemplo, para lanzamiento de los dados. Y entre más a la derecha y más abajo está pegada la curva a la horizontal, quiere decir que la probabilidad de ocurrencia de estos valores es menor. Entonces, cualquier valor que ocurra a la derecha del punto de corte para un error alfa del 5%, quiere decir que el valor que están a la derecha de ese punto de corte pueden ocurrir, pero tienen una probabilidad menor al 5% de ocurrencia, ¿no? Por eso, en este caso, vemos el valor P para a un test de chi cuadrado de 11,25, el valor P es de 0,001, o sea, 1 de cada 1000. Y 1 de cada 1000, digamos, entonces estará acá a la derecha del valor de corte del 5%. Quiere decir de que solamente ocurrirá en 1 de cada 1000, tiene una probabilidad de ocurrencia de 1 de cada 1000, o sea, es muy poco probable. Entonces, digo, la P correspondencia a 11,25 es menor a 0,05, que es el punto de corte que yo establecí. Y así entonces, esta es la notación que utilizaré. P menor de 0,05, cuando cae el estimador del T de chi cuadrado a la derecha del punto de corte, y en este caso se rechaza la hipótesis nula. Las interpretaciones no parece que el azar lo explique todo, ahora que el efecto es mayor que el error, hay diferencias estadísticamente significativas, existen evidencias a favor de la hipótesis alternativa. Todas estas formas son, digamos, semánticamente las formas que puedo utilizar adecuadamente para expresar los valores o los resultados, ¿no? Si la P fuera mayor o igual a 10,
a punto 10, quiere decir que caería a la izquierda del punto de corte. O sea, una probabilidad mayor del 10% necesariamente está a la izquierda del punto de corte, que deja a la derecha solamente un 5% de las probabilidades de ocurrencia. Por tanto, si el valor me cae mayor o igual a punto 10, no puedo rechazar hipótesis nula, no se puede descartar el azar que lo explique todo, el efecto es similar al error, no hay diferencia estadísticamente significativa entre lo observado y lo esperado, ¿verdad? Y no existen evidencias a favor de la hipótesis alternativa. Si la P identificada está entre 0,10 y 0,05, pues los datos son muy dudosos. Igual yo no recomendaría rechazar hipótesis, no se recomienda rechazar hipótesis nula con ese tipo de valores. Entonces recordemos que la intención es realizar estimaciones de los parámetros poblacionales a partir de los resultados obtenidos en una muestra. Es siempre la toma de decisión. Ahora, la toma de decisión que debemos sustentar, debe estar, digamos, sustentada en la evidencia estadística en este caso, ¿no? Y en la evidencia científica y en la evidencia empírica. Ahora, no todo termina aquí con la T de chi cuadrado. Recordemos que lo que hemos analizado en este momento es, hemos obtenido una razón de momios, ¿no? A partir de los resultados. Un valor de razón de momios igual a 2. Tenemos en la resolución anterior del problema acá, razón de momios igual a 2. La pregunta que estábamos generando es cuál es la probabilidad de que estos resultados, de que los resultados obtenidos en la muestra se verifiquen igual en la comunidad de la cual obtuvimos la muestra. Veamos, el planteamiento de hipótesis nula era que la razón de momio igual a 1. La alternativa dice la razón de momio es diferente a 1. Por tanto, al aceptar la hipótesis alternativa con los resultados, lo que estamos diciendo entonces es que hay muchas probabilidades de que en la población de la cual hemos extraído las muestras, de igual manera obesidad se relacione positivamente como factor de riesgo de diabetes mellitus, ¿no? Entonces, que hay muchas probabilidades que en la población de la cual obtuvimos la muestra, estas diferencias de riesgo entre los obesos y no obesos para desarrollar diabetes mellitus también se presentan. ¿Qué tan exacta sería la estimación de estos parámetros? Bueno, a través de la estimación puntual no lo puedo hacer, tendría que resolverlo a través de la generación de intervalos de confianza, que es el otro procedimiento que vimos. Pero también habría que responder a otras situaciones, a otras preguntas. Ok, si yo intervengo entonces el problema de obesidad, ¿cuánta diabetes mellitus evitaría? ¿No? Sabiendo de que este factor de riesgo sí está asociado a diabetes mellitus y además hay pruebas estadísticamente significativas que inducen a pensar que en la población, que este resultado no es solamente se presenta en la muestra, sino que en la población hay mucha probabilidad de que también obesidad se relacione con diabetes mellitus. Entonces, ¿cuánto gano o cuánto daño evito si intervengo diabetes mellitus? Para contestar estas otras preguntas, entonces es necesario generar no solamente medidas de asociación, sino las de impacto potencial. Y con esto ustedes concluyen el estudio. ¿De acuerdo? Recuerden, si estamos hablando de razón de momio, lo que tendríamos que calcular entonces como medida de impacto potencial tendría que ser el fracción etiológica en expuesto, pero a partir de una razón de momio, la fracción etiológica en expuesto va a ser igual, recuerden, a razón de momio menos 1 entre razón de momio. Y así, a través de esta fórmula, entonces ustedes generarían sus medidas de impacto potencial. Hay que graficarlo para facilitar la interpretación de los resultados. ¿De acuerdo? Y recuerden, siempre estos son los pasos para calcular la T del chi cuadrado. Espero que la presentación sea fácil de interpretación. Recuerden que muchas veces ustedes no van a desarrollar todos estos pasos están invisibles y los desarrolla automáticamente el ordenador o la base de datos que ustedes estén utilizando.
¿no? Pero es necesario interpretar adecuadamente los resultados y esa es la tarea que nos dedicaremos, digamos, lo que queda de esta y la próxima semana. Hasta pronto.